bloque Más Economía. Vamos a conversar con el profesor de San Arturo García, a quien le damos la bienvenida porque vamos a hablar con él sobre un tema sumamente interesante. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de las deudas fantasmas? Muchas veces nos hemos visto involucrados en la lista de Infocorp sin saber que teníamos justamente estas famosas deudas fantasmas. Muy buenas tardes, profesor García. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto. Buenas tardes, señorita Gachi, un gusto. Bueno, para que nos comente, ¿qué es una deuda fantasma? Bien, para empezar, las deudas fantasmas son las deudas menores que no sabemos que existen. Los montos son, digamos, en promedio menores a 200 soles. Y es por no haber, digamos, al cerrar un servicio con un operador telefónico o de repente al cerrar una cuenta no nos damos cuenta que hay un saldo que aparece y finalmente ese saldo va creciendo y figura en la central de riesgo. Tengamos presente que toda persona natural o jurídica que tiene o va a tener un crédito en el sistema financiero va a aparecer en centrales de riesgo. Y eso no es malo, es bueno estar en centrales de riesgo, porque representa que tenemos historial crediticio y comportamiento de pago. Lo malo, lógicamente, es estar con deuda atrasada. Claro, es cuando incumplimos. Entre ellas puede haber una deuda checa. Así claro, es cuando incumplimos. ¿No? Y justamente esas deudas fantasmas que muchas veces no sabemos de que existen, pues nos puede generar tremendo dolor de cabeza. Incluso cuando nos presentamos a un centro de trabajo o cuando queremos pues comprar algún inmueble, nos vemos en dificultades si es que aparecen ese tipo de deudas. En efecto, ¿no? Por eso debemos ser muy cuidadosos con los gastos y cuando, digamos, cerramos un servicio, finalmente ver que no hay ningún saldo pendiente, ¿no? Llevar el control de nuestros gastos, verificar las deudas al término del servicio y conocer términos y condiciones de los servicios, ¿no? Es muy importante eso porque, en efecto, ahora nos piden incluso para trabajos, consultan nuestro perfil en central de riesgo, ¿no? Como para todo tipo de decisiones crediticias o de compra. Y eso es importante, profesor García, porque lo que queremos aprender acá, y eso es lo que nos preguntan a través de las redes, ¿cómo podemos detectar a tiempo si es que tenemos una deuda fantasma? ¿Dónde tenemos que ingresar? ¿Dónde verificar antes pues, de postular a este nuevo trabajo o antes de querer comprar algún tipo de inmueble o tener alguna relación de repente con un agente inmobiliario que nos piden de nuestro historial? ¿Qué podemos hacer para saber que no tenemos ninguna deuda? Bien, debemos consultar periódicamente, digamos, a las centrales de riesgo para ver cómo figuramos en el sistema financiero o en otros buros de crédito. Y tengamos en cuenta lo siguiente, hay una central de riesgos pública que es la de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Que uno puede entrar gratuitamente, entra a la página web de la SBS y ahí lo guían para reporte de deuda, pone su DNI, sus datos personales y en cualquier momento, las veces que quiera, puede consultar cómo está en el sistema financiero. Ahora, esta central de riesgo de la SBS nos da información solamente del sistema financiero. Igualmente, tenemos 3 centrales de riesgo privadas. Equifax es la empresa cuyo producto es Infocorp, muy conocido como Infocorp. Tenemos la empresa Experian, cuyo producto de consulta es Sentinel, y una empresa Exchange. Las empresas los buros Infocorp y Sentinel ofrecen, digamos, consultas gratuitas. Hay que entrar a las páginas web de estas empresas, ¿no? Registrar la data y consultar gratuitamente cómo estamos. Es bueno hacerlo periódicamente, pero como digo, aparte de ello, de esta consulta periódica que podamos hacer, siempre que cerremos un servicio, digamos, con un operador, con una entidad financiera u otros, verificar que no hay saldos pendientes, ¿no? Verificar términos y condiciones y, por ejemplo, en entidades financieras u otros, pedir una carta de no adeudo. Es bueno curarse en salud, ¿no? Claro, una carta de no adeudo, eso sí es fundamental. Ahora, usted dice periódicamente, está revisando un poco la información sobre nuestro historial crediticio. ¿Cada cuánto tiempo? ¿2 veces al año sería suficiente? ¿Trimestralmente? Bueno, yo creo que es razonable 2 veces al año, ¿no? Ahora, si uno está presentándose a puesto de trabajo, hacerlo lógicamente en esa oportunidad o cuando va a hacer una compra importante, ¿no? O pedir un crédito, por supuesto. En esos casos puntuales hay que hacer las consultas. ¿Qué tanto nos afecta aparecer en esas centrales de riesgo de manera negativa, no? Claro, como dije, es normal estar en centrales de riesgo. Es más, es bueno porque nos habla de que tenemos historia crediticia. El problema es estar con deuda atrasada, ¿no? Y eso afecta, lógicamente, nuestra imagen de comportamiento de pago. Y eso tiene que ver con un tema de seriedad, responsabilidad, madurez,
¿no? Entonces, son cualidades, si hablamos de un trabajo, por ejemplo, se piden además de las habilidades fuertes, de las habilidades blandas, dentro de las cuales está el tema de seriedad, responsabilidad, ética, en fin, ¿no? Entonces, por eso es bueno siempre estar al día en todas sus obligaciones. Ahora, estaba revisando también un poco la información, bueno, las entidades no financieras también ahí se pueden incluir deudas que uno mantenga con los colegios. En efecto. Sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? Porque muchos se han quedado sin empleo y lamentablemente quedaron endeudados en sus centros educativos. Muchos tuvieron que pasar de los colegios particulares a los colegios privados, pero esa deuda no se entierra, ese monto que uno debe. En efecto, en la central de riesgo de la SBS solo figura deuda en el sistema financiero, pero en las centrales de riesgo privadas, además de la deuda de la SBS, que reporta la SBS, el sistema financiero, también figura protestos de letras, de ser el caso, sobre todo en caso de empresas, e informes de morosidad, que son informes que dan las empresas no financieras, por ejemplo, municipalidades, servicios públicos, tiendas comerciales, colegios, clubes, la SAT, ¿no? Entonces, si uno tiene deuda con esas empresas que no son financieras, ellas pueden, es más, tienen convenio con la Secretaría de Riesgo y le reportan mensualmente su cartera de morosos. Y es un medio, lógicamente, de presión para el pago de las mismas, ¿no? Por eso es bueno, uno, estar siempre al día y dos, consultar periódicamente. Claro, uno tiene que tener sus gastos en orden, ¿no? Porque muchas veces uno se puede emocionar, utiliza una y otra tarjeta de crédito y luego vienen los problemas. Así es, ¿no? Muchísimas gracias. Profesor García, gracias por haber estado con nosotros. Ok, un gusto, señor Tigachi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cerramos de esta manera nuestro bloque Más Economía y nos vamos a una pausa.